Ok. Bueno, ya pongo a grabar así después les comparto la clase a los que no se pudieron conectar. Bien, Alan nos dice que se le traba la señal de video, dice señal baja. Bueno, eso depende de la conexión. Pero bueno, igual Alan va a quedar grabado, así que en algún momento lo puedes visualizar después. Lo primero que les consulto, les pregunto, es si en esta introducción de lo que fueron las extensiones y lo que es la instalación general, o sea, a nivel general de programa, si quedó alguna duda. Después vamos a trabajar con lo que es desinstalación, trabajar con las carpetas donde se instalan los programas y con alguna aplicación seguramente para remover o sea, todo lo que hace la instalación. Es decir, cuando nosotros hacemos doble clic en un ejecutable, que nos abre la pantalla, que nos dice bienvenidos al programa, este programa va a cambiar su vida, usted ahora va a ser mucho más feliz, haga clic en siguiente. O sea, cuando nos da toda esa presentación, lo que empieza a hacer, como les decía, es por un lado empezar a copiar archivos a una carpeta particular. ¿Se acuerdan a qué carpeta que habíamos mencionado? Cuando yo instalo un programa, ¿a dónde iba? Ah, datos del programa, o cómo se llama, sí, Archivos de programa, sí, exactamente. Archivos de sí, programa creo que sí, datos o del program, programa. o program files si está, Archivos, siempre claro, lo veo y no me acuerdo. tal cual. Bueno, lo primero que hace es copiar, digamos, directamente ahí algunos archivos para trabajar. Y por otro lado, Uy, creo que se le corta mucho, bueno, a ver, espérenme un segundo. Creo que, se le está cortando. espérenme un segundo. Ahí está mejor. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan ahí mejor? Sí, Sí, yo lo escucho bien. Ujú. Bien, perfecto. Bueno, porque estaba conectado al Wi-Fi de la parte del fondo. Me parece que ahí estaba el error. Bueno, entonces fíjense que lo primero que hace es copiar estos archivos que se van instalando en la carpeta justamente con el mismo nombre, con archivos de programa. ¿Se acuerdan que podía ser x64, x86? Eso iba a variar de acuerdo a la arquitectura. Pero además de copiar estos archivos, los instaladores empiezan a hacer otros cambios y otras modificaciones que tenemos que ver más adelante. Por un lado, se los adelanto, pero por un lado lo que hace es modificar algo que se llama registro de Windows, es decir, Windows tiene como un bloc de notas gigantes o un documento muy grande donde anota todas sus configuraciones y en este registro de Windows empieza a hacer modificaciones. Y por otro lado, lo que va a hacer muchas veces es activar lo que se llama servicios, que también lo vamos a ver. Los servicios son programas que funcionan en segundo plano y justamente va a activar servicios para poder trabajar. Cuando trabajemos con los desinstaladores, lo que uno suele hacer cuando desinstala un programa manualmente, muchas veces es ir a donde accedimos el otro día, al menú de configuración que estaban todas las aplicaciones instaladas, y uno hace clic en desinstalar, espera un ratito y se desinstala. Eso está bien, pero vamos a empezar a ver que quedan cosas residuales, quedan archivos temporales, quedan registros modificados, los servicios puede ser que no se desinstalen cuando lo hacemos de esa forma, y vamos a necesitar en algún momento alguna aplicación para poder desinstalar estos archivos. Eh, Quizás ustedes me ¿Le puedan... puedo hacer, ¿Cómo? le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Cuando uno, bueno, desinstala, ¿no es cierto?, un programa o algo, o algún archivo, siempre queda o sea, creemos que se desinstaló, pero como que queda guardado o el nombre o algo, pero está vacío. ¿Cómo se hace eso para sacarlo? ¿Te aparece en la lista como de programas? ¿Me decís? Como que te aparecen... Claro, porque veo que a veces uno instala programas, por ejemplo, bueno, a mí me pasa, o archivos, por ejemplo, en PDF, en imágenes, y cuando yo descargo, por ahí capaz que, bueno, se guarda, no sé si en recientes o a dónde va, como que se guarda automáticamente en un lugar.
por ahí no lo encuentro, o no sé, o lo borré, o quedó como algo ahí, está ahí, pero no se ve, o sea, está como vacío, pero no hay nada. No hay nada. Bueno, primero, Porque, primero tenemos que diferenciar entre dos cosas. Por un lado son las aplicaciones, ¿sí? Que va a ser un conjunto, digamos, bastante grande de archivos y las modificaciones que les digo. Y otra cosa es la descarga de algún archivo puntual o alguna carpeta puntual, ¿sí? O sea, eso tenemos como que son dos cosas aparte. A veces, cuando yo descargo un archivo o cuando descargo cualquier cosa, por default se descarga en la carpeta documentos, ¿sí? Muchas veces, perdón, en la carpeta de descargas, ¿sí? Es muy se temprano, descarga, sí. ¿sí? Eh, en la carpeta de descargas digamos, se guardan por default. Em, y ahí pueden pasar como muchas cosas. No sé si en algún momento les ha pasado que el antivirus se los detecta como posible virus o algo, y si bien se descargan, no se los deja abrir, por ejemplo. Entonces O te lo borran. o te lo borras, y entonces uno por ahí lo puede llegar a estar viendo como que está en las descargas del Chrome o en las descargas del Edge, pero cuando va a la carpeta de descargas o no aparece o no lo puede abrir, ¿sí? Eso podría llegar a pasar. Lo mismo puede ocurrir si vos te lo bajas a la carpeta de descargas y vos lo eliminaste o vos lo borraste o vos lo corres, y después cuando te vas al listado de Chrome vos lo ves como que se descargó, pero si haces doble clic para abrirlo no se abre. Eso es en el caso Exacto. de archivos, ¿sí? Me pasó a mí el otro día que estaba descargando un archivo Sí, y automáticamente el antivirus me lo cancelaba. claro. Bueno, eso puede pasar un montón de veces, por eso es bastante típico. Y por el otro lado tenemos la cuestión de programas o aplicaciones. A veces yo desinstalo una aplicación, la que sea, y cuando voy a programas y características, me aparecen todas las aplicaciones listadas, como que me sigue apareciendo y como en color transparente o sin el icono o algo, que es como que se desinstaló a medias. Eso es lo que los desinstaladores me van a permitir justamente corregir y eliminar. Alguien diría, bueno, por ahí esto no me molesta o por ahí esto no me incide en nada que aparezca ahí, pero hay un ejemplo bastante típico que les puede traer algunos dolores de cabeza y suele pasar mucho con el paquete Office. Por alguna razón, a veces el paquete Office o deja de funcionar o necesitamos una versión más actualizada o lo que sea, ¿no? Entonces, si el paquete Office deja de funcionar, no me anda el Word, no me anda el Excel, ¿qué es lo que hago? Desinstalo, ¿sí? Y después instalo uno nuevo. Cuando hago ese proceso, desinstalo, ningún problema, pero cuando quiero instalar el paquete nuevo, me empiezan a aparecer errores y no me deja instalar. Eso, digamos, es causa de que hay algunos archivos de registros o cosas que quedaron de la instalación anterior residual y que no se eliminaron. Y que no se pueden eliminar por vía automática, así con el siguiente finalizar. Entonces, eso lo vamos también a trabajar. Pero la idea es esta. Si nosotros tenemos que descargar algo para instalar, tenemos que reconocer al ejecutable. ¿Cómo reconozco un ejecutable? Por el, Con el punto .exe. por el Por la punto .exe o el punto .zip. Bien, por la extensión .exe, que sería ejecutable. ¿Se ven las extensiones por default? Como. Ah, no, No tiene Claro, configurado. o sea, por default yo no las vería. Entonces tengo que buscar si en los detalles dice que es un programa de aplicación y si no tengo que mostrarlas. ¿Se acuerdan que íbamos a las Sí. opciones de carpeta, vista y tildamos para que se vieran las extensiones? ¿Qué pasa si yo tengo en la carpeta 4exe, cuatro archivos de ejecutables o 4 archivos de aplicación? ¿Cuál sería Tendría el que instalador? el que El diga nombre. setup. Claro, tendría que ir por el nombre, ¿sí? A veces me puede fallar esa técnica, ¿no? O sea, a veces me puede fallar esa técnica. Podría pensar en los pesos o en los tamaños, que todavía no hemos hablado, pero ya vamos a trabajar. Si yo veo que tengo 4 archivos ejecutables y ninguno dice instalar, ninguno dice setup, ninguno dice nada, en principio me inclinaría por el que tenga el nombre de la aplicación, y si no tiene nombre de aplicación, creo que un indicio más sería el peso. Es decir, de los 4 archivos, quizás el más pesado sea el instalador de la aplicación o del programa. Pero bueno, todo eso con la práctica
se va viendo porque, como les decía, el método universal de instalación, que es siguiente, 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 finalizar, suele dar resultado, por lo menos para instalar. Sí, como técnicos tenemos que empezar a tener en cuenta cada una de las pantallas y tratar de leer cada una de las pantallas. O sea, la pantalla de bienvenida siempre va a estar, pero fíjense que no haya tildado abajo, además de instalar esta aplicación, le vamos a instalar una barra en el Chrome, o sea, que no haya cosas con letra chica tildadas, porque es ahí cuando nosotros damos permiso. Sí, eso es el ojo que tenemos que empezar a como agudizar un poco para trabajar. ¿Está bien? Igualmente que cuando te advierte que dice, si usted baja este programa, como que bueno, entra el virus o el sistema no va a funcionar o algo así, porque también te pone como advertencia cuando uno quiere instalar algo. Exactamente, tal cual, sí, tal cual. Bueno, escúcheme Yo una cosa. corro, ¿Qué cosa? yo corro, cuando dice así, no, No, lo no, dejo, obviamente no me meto, digamos, bueno, ahí igual. ahí hay que conservar la calma y ver qué es lo que queremos nosotros y qué es lo que la aplicación me pregunta. ¿Sí? Eh, lo mismo pasa cuando buscamos cosas. ¿Sí? Cuando buscamos cosas, o sea, por ejemplo, queremos instalar algo, traten de esquivarle a las páginas que dicen Softonic, a todas esas páginas de anuncios. O sea, no tendríamos que descargar cosas de ahí. ¿Sí? Ese no sería digamos, nuestro objetivo. Lo mismo, siempre traten de Claro, buscar páginas oficiales. Claro, donde tocaste mal te entró un virus. Exactamente. Muchas veces a mí me pasa en Tiene equipos, mucho spam en ese. claro, tal cual. Y ese spam ya está metido en el navegador. Entonces muchas veces me pasa en equipos de clientes, en equipos de usuarios, que por ejemplo hay que instalar TeamViewer para lo que es el control remoto a distancia. Entonces, uno le dice busca TeamViewer y hacen clic en el primer, digamos, ítem que salió en el buscador y capaz que no es la página oficial de TeamViewer y está como disfrazado de que de que es el programa. Entonces, el tema de criterio lo tenemos que tener en cuenta. Bueno, ahí se unió Luis. Buen día, Luis. aparte siempre, o sea, esos programas, o sea, tienen varios nombres y son Buen día, muy Luis. parecidos, tienen nombres muy parecidos, pero Sí. hay que identificarlo, que yo no, a veces no sé cómo identificarlo. Eso es lo que le quería preguntar. ¿Cómo se Muchas, identifica cuando mu- vos buscas y aparece siempre, o sea, tienen tres nombres que son iguales? bueno, ¿Cómo hago yo para saber cuál es el verdadero, digamos? Bueno, muchas veces no, todas las veces es práctica, ¿sí? Y todas las veces es práctica, y desgraciadamente muchas veces se aprende de que metiste el virus en tu máquina, no funciona más tu máquina, y ahí uno aprendió y dice, ah, no, presto más atención porque la próxima me va a pasar lo mismo. Y es cierto que los nombres aparecen, digamos, como muy parecidos. Por ejemplo, no sé, tiremos el ejemplo de vuelta de TeamViewer, ¿no? Pero puede ser que TeamViewer sea teamviewer.com, teamviewer.net o teamviewer.algo. Entonces yo ya sé que net y el punto algo no es y punto .com es. Y por ahí tiene el mismo logo, el mismo color, el mismo todo. Entonces es ir prestando atención a esas cuestiones. Creo que a medida que vayamos avanzando nos vamos a encontrar con ese tipo de inconvenientes y a medida que ustedes se vayan poniendo un poco más duchos con las descargas y estas cosas, creería que se va a ir solucionando. Igualmente pasa, o sea, uno no está exento de este tipo de cuestiones, ¿sí? Bien, respecto a lo que es reconocer instaladores y eso, cerramos acá. No sé si hay alguna duda o consulta y me gustaría pasar a lo de hoy que es corriente eléctrica. Ninguna. Profe, yo quería decir que también se pueden reconocer por el icono. Sí, también se pueden reconocer por el icono, tal cual. Sí, o sea, cuando yo tengo, o sea, yo ubiqué, por ejemplo, cuatro punto exe, cuatro archivos de aplicación, eh, y no sé, por ejemplo, es el driver de una impresora, capaz que el instalador del driver tiene el logo de Epson, ¿sí? Tiene una E que dice que es Epson. Eso también me puede ayudar muchas veces. Claro, sí, sí. Pero bueno, si los cuatro aparecen con el logo de Epson, ahí se nos complica, y ahí es cuando tenemos que ir buscando
por dónde viene el asunto. El tema es este, es reconocer cuál es el ejecutable, hacer doble clic. A veces no nos queda otra opción que hacer doble clic en los 4, ¿no? Entonces, si abro uno y ya me ejecuta la pantalla de bienvenida, yo ya digo, bueno, listo, este es el ejecutable y este es el que tengo que utilizar. ¿Sí? Y con respecto a los programas, los que están instalados en la computadora o uno que bueno, se va instalando a medida que va utilizando, ¿cómo se sabe que es útil y lo que no sirve para desinstalarlo, sacarlo? O, Bueno, a ver, bueno, esa es una buena pregunta la que hace Analia, porque si uno está trabajando con su máquina propia, ¿sí? Si uno está trabajando con su máquina propia, más o menos vos sabés qué es lo que usás y qué es lo que no usás. ¿Sí? Entonces vos por ahí podrías tener un criterio, ¿no? Como para trabajar. Ahora, si vos vas a trabajar a un lugar y te dicen, mira, Analía, anda a verificar la máquina del sector de compras, porque en compras la máquina le está tirando error. Entonces vos te sentás en la máquina y empezás a ver que la máquina tiene un montón de cosas. Entonces te vas a listar los programas y ves que tiene, no sé, 274 programas instalados. Vos empezás a ver uno que se llama, no sé, conversor de YouTube. Bueno, este lo elimino porque no lo voy a usar. Juegos de Buscamina Plus, listo, lo eliminás porque es un juego. Ahora, puede ser que te aparezca algún programa que no sé, que se llame Manager Stock. Y vos decís, esto lo elimino. Y lo eliminás, y ojo, porque por ahí ese es el programa que utiliza la empresa para trabajar y manejar su stock. Entonces, cuando vos vas a un equipo que no conoces, lo primero que te conviene hacer es eliminar cosas que vos sepas que ya sabes que son, que se llaman programas scrap o programas basura. ¿Sí? Tengan en cuenta que esto lo vamos a ver detenidamente cuando veamos virus, malware, justamente programas scrap. Digamos, todavía, yo te lo contesto, pero todavía no estamos, estamos en la parte de claro, sí. implementación nomás. Pero vos no, Yo porque yo tengo uno, como yo le, perdón, ¿no? Pero yo tengo uno que se llama This Year, no sé cómo se dice, Power Red by Yahoo o algo así. Pero no tiene nada, es lo que yo le decía, está vacío y no lo puedo sacar. claro, entiendo. Manualmente no lo puedo sacar. Y entonces, y ese no me sirve porque no tiene nada. En realidad no le afecta a la computadora mía para trabajar. Claro, pero mira, yo No sé ahí cómo sacarlo, por eso le preguntaba. claro, bueno, cuando pasa eso, ¿sí? Cuando pasa eso que yo tengo un programa que dudo, siempre las dudas hoy día las sacamos con Google. Es decir, que si yo tengo algún, ¿cómo decís que dice? Deep Ship, ¿así? O Deep Sí, sí. No, dice, bueno, SEARCH, S, Deep Search, como búsqueda profunda. Claro, exacto. Deep Search, B, o sea, B larga Y, sí, Power, sí, Red, algo así, sí. B, B larga y Y, Yahoo, Pa- dice, algo claro, así. bueno, es Yahoo, pero me perdí lo del medio. Deep Dice, bueno, cuando yo le pongo el Power, ahí agrega la E y la D, todo junto. Power, ¿Sí? sí, ok, perfecto. Y al Bueno, principio de todo es el otro, bueno. bueno, mira, ya ahí ya parece como que es algo que no tendría que estar en tu máquina, ¿sí? O sea, no sos la única. Claro, Fíjate que ya y está aparece, vacío. bueno, tal cual. Bueno, seguramente ya lo tenés desinstalado, por eso te aparece vacío, pero quizás en el registro de Windows o en el registro de Windows tiene que haber quedado la clave de esa palabra, por eso no se va todavía. Se puede buscar, lo vamos a buscar en algún momento, y tenerlo como Sí, recordatorio cuando veamos registro de Windows y lo vamos a buscar. Fíjense que bueno, ya ahí si entramos a la primera de las búsquedas, ¿sí? Ya digamos, nos indica como que es algo que no está bien. Son apps que se instalan extensiones que se instalan en el navegador y que quizás aparece también en los programas, ¿no? Pero bueno, claro. fíjense que ya aparecen herramientas de desinstalación, ¿sí?
todo esto vos ya lo hiciste, ¿no? El desinstalar un programa. Sí, yo lo hice todo y veo que cuando dice el editor no dice nada, solamente la fecha Claro, 20 tal cual. y Bueno, nada más. acá O sea, esta es la sí, desinstalación clásica o estándar, ¿sí? Y bueno, y sí, acá claro, lo que... todo eso claro, lo hice, pero quedó el nombre, digamos, acá tal en cual, sí, donde se desinstalaron o cambiaron programa. Sí. está bien. Lo más probable es que esté en el registro de Windows, sigue esa entrada o esa línea, y eso, digamos, se puede quitar. Esto lo hace todo automáticamente. No nos está mostrando el registro de Windows, pero lo vamos a ver. Quédate tranquila que eso sí lo vamos a ver. Bueno, No nos aparece acá. eh, pero bueno, lo importante es que ya no se esté ejecutando. ¿Sí? Molesta ahí un poco la claro. línea, pero al menos no se está ejecutando. Bueno, no aparece ahora lo de registro de Windows, pero lo vamos a ver y no tengo el Windows acá como para mostrárselos. A ver, Está ¿usted bien. está viendo mi pantalla? Sí, yo lo veo. Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. A ver si me puedo conectar. No, no. Bueno, no, olvídenlo porque no hace lo que estamos trabajando ahora, pero sí es buena la pregunta que haces en el sentido de que uno a veces tiene que distinguir y ver si el programa sirve, no sirve, y si mantenerlo o no mantenerlo. Nunca borren sin saber, siempre googleen, ¿sí? Nunca borren Sí. sin saber, o sea, a ver, los que conocen, qué sé yo, el Ask que aparecía recién y todas estas cuestiones que uno sabe que son programas scrap o programas basura, sí, se eliminan, pero si no, o sea, no lo hagan porque puede traer alguna consecuencia. Ujú. Bueno, les voy a pedir que en un minuto, ¿sí? Traten de buscar una hoja de papel que puedan romper, ¿sí? Una pequeña hoja de papel que puedan romper y una lapicera, ¿sí? Yo voy a buscar una, denme un segundo. Un Bueno, acá ya conseguí un papel y conseguí una lapicera. Y lo siguiente que les voy a pedir, si pueden, si tienen un poco de ganas, es que agarren el papel, ¿sí? Que lo rompan, ¿sí? Hagan esto, y traten de ir generando papelitos chiquititos, ¿sí? Así, muy chiquititos. ¿Sí? Podrán unos cuantos, unos 37 papelitos más o menos, aproximadamente. ¿Sí? Y que los pongan en su escritorio, en la mesa, donde estén trabajando. Bueno, menos de 37. Yo acá estoy poniendo 9, 10 papelitos y creo que va perfecto. Y lo segundo que les voy a pedir, ¿sí? Lo segundo que les voy a pedir es que agarren la lapicera que fueron a buscar. Yo voy a buscar esta. Y si tienen un poco de pelo, les voy a pedir que se lo empiecen a frotar la lapicera. ¿Puede ser? O sea, una cosa así, un ratito. Analía me está escribiendo por Classroom. Se me llegó el reloj acá la notificación. Bueno, una vez que sacudieron la lapicera y que ya la tienen un poquito cargada, quiero que acerquen la lapicera a los papeles que cortaron recién. Y díganme si les pasa algo como a mí, que se empiezan a quedar pegados. ¿Sí? ¿Se les quedan pegados? ¿Se levantan los papeles? El mío tiene mala onda, no ¿Sí? quiere, no quiere saber nada. ¿Qué cosa? Tiene mala ¿No electricidad el quieren mío. Está negativo, eh. ¿Está en negativo? ¿Pudiste o no pudiste? No, ¿Todavía no? no. A ver, probalo ahí ya está, ¿eh?
No, hoy es muy miércoles. Tomás sí, ¿no? ¿No? O será por Tomás la sí. lapicera, no 100%. sé. ¿Será por la Puede ser. lapicera? Ah, no me sale, No, profe. yo creo- ¿No? No, Ah, no. somos ¿A dos. Fabián no le sale? Bueno, No puede yo me... ser, no puede ser. Miren, esto es totalmente efectivo. Miren. ¿Qué cosa? Mira, acá me funciona perfecto, miren. Ay, usted tiene una cinta, me parece. Dale. Perfecto, ¿eh? No, no Funciona, falla. funciona, profe. A mí no se me Claro, pegan, funciona. pero cuando apenas acerco la lapicera es como que se mueven todos. Se Se mueve. levanta. Se Ah, bueno, imanta. Se eso me levanta. pasa. Sí, eso me pasó a Bien, mí. perfecto. Se quedan Bueno, pegados, pero se mueven todos. bueno, es un buen indicio ese. Bueno, ¿por qué pasa? ¿Por qué creen que pasa esto y qué creen que estamos generando acá? A ver. Por la estática. La estática ¿Estática qué? ¿Qué será la estática? eléctrica. Electricidad. Energía. Y hay que genera cuerpo. Exactamente. Energía, electricidad. Es decir, lo que estamos generando justamente es lo que se conoce como corriente electrostática. A nosotros lo que nos interesa, o sea, del concepto este de corriente, es empezar a definir, ¿no? Porque todo el mundo sabe que, bueno, esto es un tipo de energía, es un tipo de corriente, digamos, trabajamos siempre con energía y trabajamos como corriente, pero podemos definir o sabemos exactamente lo que es, se puede googlear también, ¿no? Pero, ¿quién me puede decir qué es la corriente eléctrica? ¿Cómo podemos definirlo? Porque como que sabemos lo que es, la usamos todos los días, pero ¿qué es exactamente la corriente eléctrica? Eh, El paso de electrones, profe. Vamos a anotarlo, ¿sí? Paso de electrones. ¿Qué más me pueden decir? Porque eso es una parte, pero tendríamos que definir también lo que es un electrón, ¿no? Saben que, digamos, todo lo que nos rodea es materia, ¿sí? La materia, digamos, está compuesta justamente por moléculas, las moléculas están compuestas por átomos, y los átomos están compuestos por partículas subatómicas que tienen lo que se conoce como cargas, ¿sí? Cargas positivas, negativas o neutras. Esas cargas positivas, negativas o neutras son las que se conocen como protones, como neutrones o en este caso como electrones, ¿sí? Que sería la carga negativa. negativo. ¿Sí? La carga negativa sería la carga de electrones. Ahora, la corriente eléctrica no es solo el paso de electrones. ¿Qué sería? ¿Cómo definimos la corriente eléctrica? ¿Qué es exactamente? Me lo dijeron hace un ratito. Y, no sé, yo diría la energía, que, un tipo de energía que hace funcionar electrodos o aparatos electrónicos. Bueno, en principio es bueno lo que vos planteas porque sí es un tipo de energía. Es decir, la corriente eléctrica es un tipo de energía que se obtiene. Y cuando hablamos de energía, hablamos de múltiples tipos de energía. Por ejemplo, lo que sería energía calórica, cuando tenemos una estufa eléctrica, energía lumínica, Es una cuando... forma de energía que produce efectos luminosos, mecánicos, eh, químicos, que se debe a la separación o movimientos de los electrones que forman los átomos. Exactamente, ¿sí? Vamos con esa definición un poco y vamos a manejarlo un poquito para traer cosas que nos interesan. Sabemos que la corriente eléctrica es una energía calórica, mecánica, lumínica, lo que sea. Se obtiene a partir del paso de electrones o a partir del flujo de electrones, pero nos falta algo más. ¿Dónde fluyen esos electrones? En un conductor. Bien, exactamente. Esa sería como la tercera palabra que tenemos que tener en cuenta. A ver si lo podemos armar como para que nos quede más o menos linda. Decimos que la corriente eléctrica es un tipo de energía que se obtiene a partir del flujo. Me gusta más que paso del flujo, pero estaría bien si lo ponen. De electrones sobre un elemento conductor.
Bien. Más o menos definimos, o sea, no es una clase de química, pero más o menos definimos que el átomo es una partícula subatómica, es decir, cualquier cosa que nosotros veamos, toquemos o lo que sea, está compuesta por materia y tenemos que saber que esa materia, todo lo que tocamos, va a estar compuesta por átomos. Ahora, cuando yo toco la mesa del escritorio, ¿sí? Yo me apoyo en la mesa acá o sillo, lo que sea, no me da corriente. ¿Sí? Eh, Pareciera que ahí no estarían circulando estos electrones, ¿sí? ¿Por qué creen que no está, o sea, no me agarraría corriente cuando toco la mesa o cuando toco el escritorio? Porque es de Porque madera, no o hay, sea, Porque no no tiene hay, voltaje, no profe. hay nada No eléctrico. tiene. No es un conductor. porque Bien, no hay ningún conductor, digamos, que le esté pasando electricidad, y por ahí la mesa es de madera y no es un Claro, no tiene material. fuente de energía. Y tampoco es conductor. Así bien, que, exactamente. Ahí aparecen las dos cosas con respecto a la mesa. Por un lado, yo no tengo ninguna diferencia de potencial que me esté generando energía. Por ejemplo, una batería, una pila o un enchufe lo que va a hacer es generar una diferencia de potencial y lo que va a hacer es justamente empezar a circular estos electrones. Imagínense una manguera, ¿sí? Si yo quiero lavar el auto y no abro la canilla, ¿sí? Voy a estar con la manguera así, pero no va a pasar nada porque ¿qué no está circulando? No está circulando el agua. En este caso pasa más o menos lo mismo, es decir, yo necesito alguna diferencia de potencial para que se empiecen a mover, empiecen a fluir esos electrones y se produzca este tipo de energía. Si no hay algo que empuje o si no hay algo que mueva estos electrones, no se va a producir esa energía. Y el otro aspecto, el segundo aspecto, es que la manguera, por así decirlo, en este caso, tendría que ser un elemento conductor. La madera no es un elemento que permite el paso de electrones, sino que se opone. Entonces, si yo le enchufo una batería a la mesa o la enchufo a la pared a la mesa, no va a conducir ningún tipo de corriente. Por eso es que no me quedo pegado ni nada por el estilo. Distinto sería si yo tengo un escritorio metálico. ¿Sí? Si yo tengo un escritorio metálico y tengo un enchufe en mal estado cerca, no es una buena combinación. Ahora tengo el pelo corto, pero si no, terminaría con la permanente hecha, digamos. No es buena combinación ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, fíjense que necesitamos estas partículas subatómicas. Vamos a necesitar que esas partículas subatómicas se muevan de alguna forma, que alguien las haga mover, que haya una diferencia de potencial y necesitamos que un elemento, es decir, que exista algún elemento que permita que esas partículas subatómicas se muevan desde un punto A hasta un punto B para que se produzca ese flujo y para que se produzca ese tipo de energía. ¿Sí? Son esas cosas que tienen que estar. Entonces, fíjense lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de un elemento conductor, si pensamos en materiales, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Qué tipos de materiales conductores conocen ustedes? Y Claro. metales, profe. Todo lo que sea metales son buenos conductores. Metales, me mataste, y vamos a nombrarlos. ¿Sí? ¿Cuáles, por ejemplo? Oro, Y platino. claro, el cobre, oro, el bronce. Exactamente, el cobre, el oro, el platino, El mejor Claro. conductor ahí sería el cobre. y no, ahí el mejor No, conductor no, el oro es es el buenísimo. platino y después el oro. Claro. Alambre, Sí, ten en Pero cuenta que no, es una aleación, el alambre es una aleación, digamos, habría que ver qué tipo de alambre es. Si tiene una aleación de estaño va a ser más conductor y si tiene alguna aleación de plomo no tan conductor. el Pero aluminio, el, el aluminio también es una aleación y no es tan conductora, o sea, sí es un metal, está dentro del grupo de los metales y es conductor, pero no tiene, digamos, el mismo efecto que estos que mencionamos recién. El cobre, el estaño, fíjense que el estaño también es una aleación. Cuando hablamos de aleación, estamos hablando de mezclas de metales. ¿Sí? Una aleación sería una mezcla de metales. Entonces, hay mezclas que son más conductoras que otras, pero por claro, pertenecer. no es algo que se encuentra en estado, digamos, puro, digamos. Sí, no solo que se encuentra en estado puro, porque mira,
El estaño es una aleación que, digamos, que uno la manipula y es un buen conductor. De hecho, se suelda con estaño. O sea, cuando uno va a hacer soldaduras, o sea, cuando agarra el soldador y va a soldar un cable o un componente electrónico, lo hace con estaño y es una aleación. Pero digamos, estas cuatro es como que serían los conductores como por defecto o, digamos, conocidos. utilizados más en electrónica. ¿Sí? Cuando yo tengo un conector de oro, por ahí no es un oro puro como el que se usa para un anillo o para una cadena, pero sí tiene un baño de oro para que justamente pueda, digamos, tener una mejor conductividad. Sobre todo en datos se utiliza mucho los conectores bañados en oro para eso, para que tengan no pierdan datos, ¿sí? Como para que no se pierda la conductividad. Y si hablamos del concepto de conductores, que, o sea, más allá de los elementos, de lo que tenemos que estar hablando es que es un elemento o un material que permite el flujo o el paso, si quieren, de electrones. Es decir, permite que circule sobre su cuerpo de ese material libremente el paso de electrones, es decir, no se opone, digamos, o sea, no se opone al paso y permite que estos electrones fluyan sin ningún tipo de problema. Se va a cortar en menos de un minuto, se corta y nos volvemos a conectar, ¿sí? El segundo elemento que tenemos que analizar o segundo elemento que tenemos que tener en cuenta es el grupo que se conoce como grupo de dieléctrico, o más fácil, no conductores. Lo menciono porque a veces en algún libro, en algún lugar aparece así como dieléctrico. ¿Cuál será el grupo de no conductores? ¿Qué materiales habrá en el grupo de no conductores? Plástico, madera. madera, La madera, El vidrio. cerámico, también. Plástico. el plástico, ¿sí? ¿Qué más me dijeron? Yo sigo anotando. El vidrio. El vidrio, cerámica, la cerámica. ¿Qué más? La porcelana, ahora les digo por qué no anoto eso. ¿Qué más? La mica. La misma. La mica es una piedra. Fíjense que yo anoté cerámica, lo vamos a subrayar.